Muy bien, pues vamos a continuar. Espero no perderme mucho, desviarme mucho, pero quería hablarles de algo muy importante que vemos en el trabajo de constelaciones familiares. Bert Hellinger nos enseñó que había que amar a los padres tal como son, se recordarán, ¿no? Más o menos. Y decía, son los que nos dieron la vida y esto hace toda la diferencia, porque sin ellos no estaríamos aquí. Entonces, hay que amarlos por eso. Y yo durante muchos años fui consteladora ortodoxa, digo yo, de peluca y así, era así como, hay que hacerlo de esta manera y se tiene, y bueno, ya no. Pero en ese entonces, cuando Bert decía que las constelaciones miraban a los padres con amor desde el amor, mucha gente lograba sanar al darse cuenta de eso. Y decía, es verdad, ya, lo que pasó, pasó y les voy a dar un lugar. Y mucha gente sanó. Pero resulta que otra gran cantidad de personas se sintieron obligadas a honrar a sus padres, que a su vez habían sido aquellos que les habían generado una herida muy profunda. Y para esas personas las constelaciones no sirvieron. Al contrario, en algunos casos fueron contraproducentes. Y entonces, bueno, en Constelaciones México, especialmente con mi colega César Corona, empezamos a preguntarnos, ¿qué onda con esto? ¿Hay algo que falta? Y entonces hacemos una diferenciación entre los padres biológicos y los padres de crianza. Los padres biológicos son insustituibles. Ya está, son los que son, nos dieron la vida y realmente es un hecho que nunca va a cambiar. Michael Jackson se hizo 20,000 operaciones, se quería volver blanco para diferenciarse de su origen y no lo consiguió. Y así podríamos ver otros tantos casos. Y lo que sabemos es que mientras más nos peleamos con nuestro origen, más lo padece nuestro cuerpo. Entonces, empezamos a pensar de qué manera podíamos integrar aquello que también había pasado. Además de agradecer la vida que nos dieron, ¿qué podíamos hacer con el hecho de que hay padres que causan daño? Y ojo, aquí quiero ser muy específica porque por otro lado, también me gustaría liberar a los padres de la perfección. No hay padres perfectos, nos decía Eduardo antes. No hay manera, los padres se tienen que equivocar sí o sí. Esto nos decía Hellinger. Hellinger decía, en la medida en la que sepamos que nuestros padres no son perfectos, vamos a podernos ir, vamos a poder ir a buscar lo propio. Entonces, este punto de no son perfectos es fundamental para el trabajo que vamos a hacer. Pero decía Winnicott, necesitamos padres suficientemente buenos. No necesitamos que sean los mejores o los más perfectos, eso no existe. Pero sí necesitamos que sean suficientemente buenos. Y por suficientemente buenos entendemos padres que lo intenten. Eduardo dijo que, lo dicen los especialistas, que con el 30% de aciertos que tengan los padres es suficiente. No está en discusión. Solo que se requiere el 70% de intentos para que ese 30% tenga sentido. Porque 30% en sí mismo no puede sostener un buen vínculo. Un vínculo seguro. No bueno, malo, un vínculo seguro. Mientras te escuchaba, Eduardo, pensaba eso, que una de las grandes aspiraciones de la terapia del vínculo, del apego, es crear apegos seguros.
y hoy digo, por lo menos suficientemente seguros. Entonces, de entrada, los padres biológicos son los que son, les agradecemos y tomamos su fuerza, que es la que viene de allá atrás. A los padres de crianza, que son con los que crecimos, que son los que nos proveen de apego, que son los que nos proveen de vínculo, con estos padres que a la vez introyectamos, son con los que tenemos que ponernos en paz. No con los biológicos. Los biológicos son los que son. Pero el tema está en que estos padres que a través de la crianza implantaron voces tóxicas en nosotros. ¿Por qué? Porque a la vez lo habían vivido así. Ok, no es un juicio. El tema es que esto se perpetúa y pasa de generación en generación. Entonces, lo que buscamos con los padres de crianza es justamente que se puedan crear nuevos modelos de conexión suficientemente buenos. Entonces, para eso requerimos, repito, los intentos. Dice Bessel van der Kolk que algo que ayuda muchísimo a que una relación entre padres e hijos se sane es la reparación. Si reparamos, si los padres reparan, si las madres reparan, entonces el vínculo se vuelve suficientemente seguro. Porque una de las cosas que nos decía Bert, se recordarán, era, lo que no te dieron tus padres, olvídatelo ya, porque nadie más lo tiene. Y en pocas palabras, pues ya valiste, no hay manera, ya está, adiós, se perdió. En el trabajo vincular decimos, no, lo que tú necesitas sí existe. Y lo que buscamos es que encuentres maneras seguras, congruentes, de reparar. ¿Ok? Entonces, resulta que nuestro sistema nervioso se moldea con el tipo de apego que nos da nuestra cuidadora o cuidador. Antes se hablaba básicamente de la madre, pero hablamos de cuidador, cuidadora, porque, como lo dije antes, a veces los padres biológicos no son los padres de crianza. Entonces ahora se les llama cuidador, cuidadora. ¿De qué manera una bebé, se conforma a partir de que es tomada en brazos? Entonces, no es lo mismo si una bebé es tomada en brazos por una mamá que está tranquila a una mamá que está hiperactivada. No va a ser lo mismo. Lo que la bebé va a vivir va a moldear, decía, su sistema nervioso, su cerebro. Entonces, cada vez que la tome alguien en brazos, puede ser que tenga esta reacción. ¿Por qué? Porque es la reacción base, la que le está poniendo su cuidadora. Entonces, lo que nos ayuda a crear una ventana de tolerancia es la consolación. La ventana de tolerancia es el lugar de identidad, es donde somos. Es ese espacio que a través de tantos y tantos y tantos intentos de nuestra cuidadora, nuestro cuidador, se fue haciendo gordito. Entonces, la ventana de tolerancia es el espacio donde podemos ser nosotras mismas. Entonces, cuando vivimos una situación adversa, la ventana de tolerancia se hace chiquita. La ventana de tolerancia hacia arriba, cuando nos desregulamos, tiene hiperactivación. Y entonces ahí nos podemos mostrar agresivas.
Hacia abajo tiene la hipoactivación y podemos empezar a apagarnos. Puede tener congelamiento. Entonces, todo esto se forma al inicio de la vida, en los primeros meses de vida. ¿Y cuál es la base de la ventana de tolerancia? El apego. Y el apego está dado por esta respuesta que da la cuidadora a su bebé. Entonces, si se cumplen las 3 condiciones que nos dijo Eduardo, de contacto, de ser tocada, entonces vas a tener un imprinting de amor, de cuidado, de atención, de interés, que el otro te ve. Si responde a tu necesidad, se cumple la sintonía. Como dijo antes Eduardo, la mamá para saber, ahora tiene hambre, ahora levántala, ahora acuéstala, ahora tal, tuvo que intentarlo mucho. No es que a la primera lo supo, lo intentó, lo intentó y lo intentó, hasta que entendió su código, hasta que se creó esta conexión. Entonces, este apego, más bien, perdón, cuando se cumplen estas características, estas condiciones, perdón, contacto, sintonía y diferenciación, estamos hablando de una bebé que está siendo recibida en el mundo tal como es y se le permite ser ella misma. Y entonces, quien la cuida que tenga espacio para ser. Yo trabajo todos los días con muchas mamás y hay muchas mamás que me dicen, yo estoy entrenando a mi hija para que sea segura. Y yo digo, pues si la está entrenando, entonces ya no la está dejando ser segura, ¿no? No hay que entrenarla. Hay que saber cuáles son sus necesidades para que se vuelva segura. Entonces, el apego está basado en este contacto, Cari. Y dame un segundito, por favor. La meta del apego es la supervivencia. Eso es lo que buscamos cuando lloramos por dolor, cuando lloramos, lo que busca el bebé es sobrevivir, la supervivencia. Esa es la meta principal en el apego. Y la mamá tiene una respuesta biológica a eso. Seguramente quienes son madres les habrá pasado. Una vez escuché a una mamá que decía, yo supe que mi bebé tenía hambre porque tenía la blusa mojada, bañada. No estaba con mi bebé, pero se me chorreó la leche. No sé si habrán escuchado esto o si les habrá pasado, pero es una respuesta biológica. La mamá responde a su bebé en el apego. Y repito, la meta es la supervivencia. El vínculo, Cari, tiene como meta la seguridad. En el vínculo, la cualidad es la interacción. ¿Ok? Entonces, este vínculo da esta capa protectora. Es como si te revistiera de esta capa que cuando sales a la vida puedes ser resiliente. Por más cosas difíciles que te pasen, hay una parte que tiene una respuesta positiva, donde te puedes levantar. ¿Ok? Esto hablando de vínculo seguro, de apego seguro. ¿Ok? Como el año pasado, creo que hicimos un taller y yo le decía a Eduardo que me daba muchas vueltas en la cabeza el hecho de que los budistas decían, es que estás apegada.
si estuvieras desapegada no sufrirías. Yo no soy budista y si estoy diciendo algo que no hace sentido, por favor discúlpenme o corríjanme. Pero esto es algo que he escuchado muchísimo. Estás muy apegada. Entonces yo le decía a Eduardo, es que yo creo que si nos apegáramos bien al inicio de la vida, en la edad adulta seríamos desapegados. Miraríamos a los demás como personas, no como esta necesidad de que nos salve, de que nos dé. Y yo creo que nos volvemos apegados en la edad adulta porque no lo tuvimos en la primerísima infancia, que es donde tuvo que haber pasado. ¿Ok? Moni aquí tiene una... El apego seguro también tiene la meta de la corregulación, sí, absolutamente. Y es ahí donde hablo de la interacción, Moni. La interacción es justamente la que es la base de la corregulación. Se espera que la mamá, con su cuerpo y con su presencia, calme a su bebé. Por eso decía, ¿dónde se empieza a conformar el sistema nervioso y todo, y el apego? Cuando son tomados en brazos los bebés. Porque ahí empieza la interacción. Y entonces, si es una mamá tranquila, repito, va a calmar a su bebé. Pero si está ansiosa, no hay manera. La corregulación es justamente eso, que con nuestra presencia calmemos al otro. Esto, teóricamente, tendríamos que hacerlo en terapia. Quienes nos dedicamos a la terapia, tendríamos que proveer a los otros de corregulación. Ayudarlos a entrar en la ventana de tolerancia. ¿Ok? A partir simplemente, que no es poco, de la presencia. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, bueno, ya se fue Cari, pero le quería preguntar si la diferencia entre apego y vínculo es clara. ¿Sí? ¿Al menos? Bien. Bueno, déjenme decirles algo más sobre el vínculo en constelaciones. Resulta que el vínculo en constelaciones está visto como esa liga o unión. Y en constelaciones sabemos que hay 4 maneras de vincularnos. Entonces, una de ellas es a través del amor, donde cuando tú entras en una relación y, se logra el amor, es una relación que, aunque termine, el vínculo se va a mantener, que es un poco de lo que hablábamos el martes, ¿no? Entonces, tenemos el amor. Otra cosa que vincula puede ser la sexualidad. Entonces, Bert nos decía, cuando nos vinculamos a alguien sexualmente, como está la posibilidad, teóricamente, de crear vida, de crear continuidad, no importa si no es vida propiamente bebé, pero como está la posibilidad de crear continuidad, eso también vincula. ¿Ok? Otro punto fundamental en constelaciones que vincula es la consanguinidad. Porque no me puedo ir de mi familia, lo decía antes, ¿no? Me caen gordísimo, pues mal día, mala tarde, porque soy parte de... No, no me caen gordísimo. Entonces, este es el tercero. Y otra cuarta manera de mantenernos vinculados a alguien es a través de las deudas. Si tenemos una deuda con alguien, el vínculo se queda. Y por eso en constelaciones vemos que pues, si una deuda no se pagó, pues la implicación va a continuar. Es ahí donde está esta cadena, estos vínculos. ¿Hasta aquí está claro también? ¿Sí? Bien. Entonces, esta parte de constelaciones es más a nivel sistémico, como sabemos, a nivel global, ¿no? Pero regresando al vínculo biográfico, al vínculo personal, tenemos que necesitamos de alguien que nos cuide y que nos provea presencia, seguridad
y congruencia. ¿Ok? Repito, esto hablando del mejor de los casos. ¿Ok? Pero resulta que no siempre podemos tener esa presencia, ese contacto y todo eso. ¿Ok? Respondiendo a Marisol, ¿qué tipo de deudas emocionales, materiales? Todas las que te sepas. También la muerte como el vínculo. Exactamente, sí. Generalmente, aquí también podemos integrar el tema de víctimas y perpetradores. Si, aquí es donde decimos las deudas o los asesinatos, si alguien toma la vida de alguien más. ¿Ok? Bueno, ya. Regresando al otro vínculo, les quiero pasar este videíto porque el vínculo seguro, repito, provee todas las características para que seamos congruentes en la edad adulta. Pero hay otros 3 tipos de vínculos que no nos lo permiten. Entonces, me dicen, por favor, si ahí lo ven y si lo escuchan. Ay, 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 ay. Esperen. Ay, ay, ay. Un momentito. Creo que tengo que hacer otra cosa. Pasar por aquí. Ahí lo ven. ¿Se escucha? ¿Quién no ha visto estas escenas? ¿No? Las encontramos ahora en todas partes. Le decía a Eduardo que hay una científica que se llama Daniela Lucangeli y ella dice que se hizo la promesa como mujer, como madre, como científica, cada vez que encontrara a una mamá mirando a su celular y desatendiendo a su bebé, ponerle un alto a la mamá. Ella dice, es nuestra obligación, porque si no, lo que estamos creando son adultos desconectados, adultos necesitados, ansiosos. ¿No? Bueno, ahora otro videíto chiquitito, este ya lo habrán visto otras muchas veces. Y, ay, es este. Que es el mismo, pero este es el original. Ay, no, me equivoqué, perdón.
Ay, no sé. Young are extremely responsive. Perdón. Denme un segundito. Interaction that they get from the world around them. This is something that we store. Oh, 30. Un momentito, por favor. Bien. Ay. No. Aquí está. Ya voy. Bien, este es el experimento de la cara fija que hizo el doctor Edward Tronick. Ed Tronick, ¿se le conoce? Y aquí va. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby, who's about a year of age. Oh, my good girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation. Listo. Cuéntenme, ¿qué piensan sobre este videíto? Brevemente. ¿Nada? Sí, yo ahorita viendo los videos doy gracias a Dios que la tecnología no fue parte de mi momento de madre, porque me imagino que hoy en día teniendo el celular y estando tanto tiempo conectados con la tecnología y con un mundo completamente diferente, debe ser muy difícil para las mamás estar atendiendo 24/7 a sus bebés, y obviamente eso va a tener consecuencias muy graves a largo plazo. Gracias, Aurora. Claudia Yáñez. Lo que estaba pensando ahorita que escuchaba a Aurora, es la que habló, ¿verdad?
que no necesariamente necesitamos tener un celular o algo. Yo me acuerdo que mi mamá se la pasaba lavando, por ejemplo. Entonces no es un celular, pero mi mamá se la pasaba lavando y ahora le digo, por qué te la pasabas lavando? Y se la sigue pasando lavando cada vez que voy a Torreón y yo, mamá, ¿por qué tienes que lavar todos los días? Pero no es necesario el celular o la computadora, no, o sea, y lo relaciono con mi mamá, ¿no? De la lavadora. Ujú, ujú. Gracias, Clau. Y entonces, Lenny. Hubo una época de mi vida donde yo tenía un trabajo muy intenso a todas horas y entonces hice una gran, según yo, hacía la gran negociación de que a partir de las 2 de la tarde yo donde estuviera, aventaba tacones, ponía tenis y corría a recoger a mi hijo a la escuela y entonces ya le dedicaba toda la tarde. Pero claro, el costo era muy alto porque tenía mi computadora, tenía 2 celulares, a veces hasta 3, y entonces la gente podía estar conmigo en contacto todo el tiempo. Entonces llevaba a Juan Pablo a la natación, iba al partido de fútbol, pero Juan Pablo se esperaba y me decía más chiquito, odio tus celulares, mamá. Y yo decía, pero gracias a eso puedo estar aquí. Pero entiendo que a veces se enojaba muchísimo porque estaba, pero no estaba en presencia, o sea, estaba físicamente y yo lo llevaba y hacía lo mejor que podía, pero seguía conectada al aparato, o sea, a veces tenía que tomar llamadas y no le ponía tanta atención. Y ahora lo veo que aunque hacía lo mejor que podía, pues era bien difícil. Y ahora que es más grande y es un adolescente y él está conectado tanto tiempo, hago un gran esfuerzo porque cuando tenemos tiempo sea de calidad y él me dice, deja tu aparato, y yo le digo, pero déjalo tú también, entonces, pero está cañón. Sí, 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 sí. Muchas gracias por compartir, Lenny. Aquí otra manita, Sonia, y seguimos, ¿sí? Yo ahorita recordé que, bueno, trataba de tener espacios, incluso dejé de dar clases en la UNAM para supuestamente estar más cerca de mi hija, solo que me levantaba a las 4:30 de la mañana para poder hacer todo el recorrido temprano, en fin. Y cuando estaba en casa, pues lo que hacía era que me quedaba dormida. Y en la fecha que mi hija, si estamos un ratito viendo la televisión juntas, se enoja, pero hasta el cielo, porque dice, ya te vas, hija, no, espérate, ahorita, lo vemos el programa, y dice, ya te dormiste, mamá. Wow, no lo puedo evitar, pero también me he dado cuenta de que ahora de ella, de adulta, joven, y yo en esta época de la vida, que cuando está cerca de mí, yo me relajo y puedo dormir de lo más tranquila, pero ha sido una ofensa, un descuido para ella. No se necesita el celular para decir, ¿no? Ni todo esto. Hay muchas cosas, y yo de niña, pues mi mamá nunca estuvo. O sea, y qué celular y qué tecnología, cuando mucho el teléfono, pero el fijo, o sea, hay muchos factores que influyen para que haya una mamá presente o ausente. Bueno, that's all. Gracias por compartir, Sonia. Loreto, ¿quieres decir algo? Sí, qué difícil es la crianza finalmente. No es un rol fácil tampoco estar ahí en el lado de la madre. O sea, de repente hay contingencias y situaciones de la vida que ese bebé claramente no es el responsable, pero que no puedes darle todo lo que deberías darle. Yo creo que eso es para sacarse el sombrero. Muy bien. Y a eso me refería al inicio cuando decía, primero hay que quitarles esta carga a los padres de tener que ser perfectos. No hay manera, no existe. Pero aquí sí quisiera hacer una anotación porque no sé en qué tiempo habrá sido, tal vez los 90s, se empezó a hablar del tiempo de calidad. Y entonces decían, bueno, no importa que no estés, dale tiempo de calidad y eso va a ser suficiente. Pero la teoría del vínculo dice que no, que al inicio de la vida se requiere cantidad de tiempo, por lo menos los 2 primeros años.
Desafortunadamente no contamos con las condiciones institucionales, políticas, sociales, culturales, para que esos 2 primeros años una mamá pueda tener el espacio y el apoyo para estar con su bebé. Están urgidas a regresar a trabajar. Y bueno, esto puede llevar a negligencia con los bebés, pero no porque no quieran estar con sus bebés, sino porque a veces también son madres solas, etcétera. Se empieza a complicar. Bueno, déjenme compartirles algo personal, por favor. Este fin de semana vino mi mamá a verme, porque la semana pasada me enfermé. Y entonces yo me puse muy dramática. Soy de apego ansioso ambivalente, y ya les voy a contar en un momentito más a detalle qué es. Llamé a mi mamá y le dije, claro, a mí nadie me llama. Estaba yo muy dramática porque me sentía muy mal. Le dije, a mí nadie me llama, yo soy siempre la que tiene que estar llamando, me sentía muy mal, me asusté muchísimo. Y ya me duró hasta ayer, ¿no? Pero bueno, el caso es que mi mamá vino corriendo a verme, ¿no? Y entonces, cuando la vi, digo, wow, sí respondió. Vino con mi sobrino, tengo un sobrino de 9 años, y entonces se llama Emiliano, que siempre hablo de él, y bueno, entonces Emiliano ha venido cientos de veces a visitarnos, pero esta vez vino con mi mamá, no venía mi hermano. Y entonces Emiliano estaba sentado, íbamos a comer, y mira a mi mamá y dice, abuela, ¿me sirves ensalada? Emiliano tiene 9 años y está en una escuela donde los niños saben cocinar ya. Bueno, pero quería hacer sentir útil a mi mamá. Y entonces, mi mamá le sirve la ensalada. La primera vez yo no alcancé a hacer nada, pero la segunda, Emiliano dice, abuela, quiero más ensalada. Y le digo, Emi, te voy a enseñar cómo se sirve la ensalada, mi amor, mira, tal y tal, pero no se la serví. Le dije, a ver, ahora prueba a hacerlo tú. Y entonces me mira y lo hace como siempre lo hace sin ningún problema. Y entonces mi mamá mira como, ok. Siguiente acto, Emi termina de comer y mi mamá dice, Emiliano, siéntate, no corras, no es momento de correr. Y yo, mamá, déjalo, deja que haga lo que necesite. Niño, siéntate. Mi mamá estaba, ¿no? Y entonces me recordé por qué tengo apego ansioso ambivalente. Y ya les voy a contar. El apego ansioso ambivalente viene de madres impredecibles. Son madres que a veces estaban muy presentes, pero el caso es que cuando están presentes este tipo de madres son invasivas. Y te dicen, esto sí, esto no, ¿por qué sí y por qué no? Pero a veces no están. A veces están enojadas y no sabes por qué están enojadas. Son madres impredecibles a las que hay que entender. Entonces, las niñas, los niños que crecen con apego ansioso ambivalente están fijados en su cuidadora, tratando de entenderla. ¿Cómo va a estar hoy? Y entonces, estar centrada en el objeto hace que esa niña, ese niño no pueda ir a jugar. Se queda ahí a la espera de ser amada, de ser vista. Y entonces se puede volver hiperresolutiva. ¿Qué tengo que hacer para que mi mamá me mire, para que no se altere, para que no le pase nada, para que me quiera? ¿Ok? Entonces, ¿cómo somos las de apego ansioso ambivalente? Bueno, somos muy dramáticas. Muy dramáticas. Lo mínimo lo hacemos grande. Nos parece que nadie nos entiende. Elia, ¿tú votas por eso? No, de hecho, más bien estaba levantando la mano desde hace ratito, pero porque tenía como una especie de pregunta en realidad. Fue a raíz del video. Está la mamá y está presente, pero pues no está presente, ¿no? Entonces, uno de los casos que vemos muy constantes ahora
en las madres jóvenes es la depresión postparto, ¿no? Entonces, este problema de salud que, bueno, no sé si porque ya tiene nombre, creo que mi mamá lo tuvo, nunca supo, pero debió haber sido así. ¿Qué dices? Ahí, ¿qué pasa, no? Porque realmente necesitas tener, pues, alguien sustituto, porque la mamá es incapaz de hacer cualquiera de los elementos que ustedes mencionaron. Entonces, yo creo que es una cosa que independientemente de nuestra modernidad, tecnologías, etcétera, es algo que a lo mejor, no sé, está ahí. Pero mira, Elia, es muy importante lo que estás diciendo porque resulta que en el pasado la crianza de un niño dependía de una comunidad, por lo menos de una familia. O sea, estaba la abuela, la tía, y aunque la mamá estuviera en depresión postparto, había alguien que se hiciera cargo. La modernidad sí nos ha llevado a crianzas individualizadas, donde las mamás están desesperadas y no saben qué hacer. Y es muy probable que estén en estrés postraumático, que se les haya disparado alguna memoria y que no tengan la fuerza para contener a su bebé. Muchas mujeres que tienen hijos, bebés, relacionan el parto con alguna memoria traumática. Si una mujer, por ejemplo, fue golpeada de niña y tuvo un parto difícil, complicado, la memoria de la violencia que vivió se le va a activar en el parto. Y pasa que cuando quiere cuidar a su bebé porque biológicamente también le sale, emocionalmente no logra conectar con él, porque lo asocia a la violencia. Ok, gracias. No sé, muy interesante. Gracias. Bien, entonces, regreso. De tu dramatismo. De mi dramatismo, sí, exacto. Somos muy intensas. Las personas de apego ansioso ambivalente somos muy intensas. Y queremos todo, sí y no, al mismo tiempo. Entonces, bueno, ya me voy, no te vayas. Bueno, me quedo. Pero ¿por qué te vas a quedar? Entonces, no sabemos lidiar con esta parte. Lo queremos todo. En el experimento, les voy a mandar un videito que siempre ponemos, pero que ahora no, decidí no ponerlo para que después lo vean en casa. Habla de los tipos de apego. Y ahí, en ese experimento, habla de un experimento que hicieron Mary Ainsworth, y ahí fue donde definieron por lo menos los dos primeros tipos de apego, inseguros, que son ansioso ambivalente, ahora se llama ansioso ambivalente, se llamaba solo ansioso ambivalente, perdón, y evitativo, ausente evitativo ahora. Y bueno, en ese experimento resulta que la mamá entra a un espacio con su bebé, hay una persona desconocida y ya lo van a ver en el desarrollo, pero el punto es que hay un momento donde la mamá sale y cuando regresa, para los bebés, las niñas, niños de ansioso ambivalente, están súper enojadas con la mamá porque se fue, ¿por qué me dejaste? Y entonces la mamá dice, bueno, ya estoy aquí, cariño, y trata de tomar en brazos a su bebé, y el bebé arriba le pega. Y entonces la mamá quiere bajarlo, y cuando lo baja, se aferra a ella. ¿Les resulta conocido? Apego ansioso ambivalente. El terror es perder a la figura de referencia. Y entonces vamos detrás de ella. Podemos entrar en persecución, ¿no? Bien, está la ansiosa ambivalente. Bien. Y ya se van a empezar a reconocer. Se dice que son más mujeres las que tenemos apego ansioso ambivalente. Bien, ahora vamos al apego ausente evitativo. Los del apego ausente evitativo viven en su cabeza, tienen mundo propio, necesitan entender todo. Crecieron con madres emocionalmente ausentes, que trataron de compensar su ausencia con regalos. Y entonces puede ser que sean hiperfuncionales, tengan la comida lista a la hora, tengan la ropa limpia y planchada, todo eso está.
pero no tocan a sus hijos, no les contienen. Y todos los niños, niñas que no son tocadas, cuando alguien se acerca, les resulta súper incómodo. Es como, me está invadiendo. ¿Por qué? Porque aprendieron a irse, a retraerse, como decías antes, ¿no? A irse a su mundo propio. Son personas hiperintelectuales, lógicas, analíticas. ¿Por qué? Porque es lo que les da seguridad. Mientras las ansiosas ambivalentes estamos en la relación ahí, sintiendo todo, los evitativos no les gusta sentir, les asusta sentir, les desespera el drama. Es como de, ¿por qué? Y muchas veces terminan cediendo para que ya no les hagan más drama. Es decir, ya haz lo que quieras, déjame en paz. ¿Conocen a alguien así? Bueno, apego ausente evitativo. Ojo, las personas de apego ausente evitativo no es que no sientan. No, perdón, al contrario, son personas hipersensibles. Solo que tuvieron que construirse esa coraza para protegerse. Por eso viven en su propio mundo. La teoría dice que la mejor relación de pareja está entre una ansiosa ambivalente y un ausente evitativo. En su mejor versión, en su regulados, digamos. ¿Por qué? Porque la ansiosa ambivalente le provee de sensaciones al ausente evitativo. Le da intensidad. Y el ausente evitativo le da estructura al ambivalente. Entonces, esta es una relación, se puede volver una relación maravillosa. El problema es cuando se desregulan y se activan las memorias. ¿Qué va a hacer la ansiosa ambivalente? Perseguir al evitativo. ¿Y qué va a hacer el evitativo? Se va a fugar. Entonces se vuelve una relación súper desesperada, hiperestresante. Bien. Entonces, hasta aquí, bueno, y se dice que los hombres son más ausentes evitativos, ¿ok? Por la propia cultura, por la forma en la que crecimos. No es solo de hombres, ¿ok? Pero eso es lo que han encontrado. Bien. El cuarto tipo de apego lo propusieron George Solomon y Mary Main, y ellos hablan del apego desorganizado, que hoy se conoce como apego traumático. Entonces, ahora les queremos mostrar otro videíto. Un momento. Bien. Ay. No sé cómo quitar. Ahora. Esperen un momentito. Lo voy a proyectar. Aquí. 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 Ay. Y aquí va. Can I see this?
temper tantrum. ¿Qué vieron aquí? Que creemos que eso es un juego y que nos da risa y que está bien y que hay que grabarlo y que hay que difundirlo y que al niño no le pasa nada y que qué gracioso y ahora hacerlo en TikTok y ahora en Instagram y ahora y no tenemos ninguna idea clara de verdad de lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Martina. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Qué vieron en el video? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les pasó con el video? Acuérdense, soy ansiosa ambivalente. Yo sentí crueldad todo el momento, todo el tiempo. De verdad se me apretó el estómago. O sea, de la manera en que lo sentaba, ni siquiera era de una manera como se debe sentar un bebé de tan pequeñito. No, uf, terrible. Gracias, Loreto. Y esto generaría un apego desorganizado. Ajá, ahí vamos. Para allá vamos. ¿Alguien más? ¿Su impresión, Sonia? Yo lo que veo en ese video, desde que lo vi hace tiempo, dije, ¿cuánta violencia? Ahí lo que yo observo es violencia en esplendor, por llamarlo de alguna manera. En todo, en todo. Sí, sí. Bien, pues resulta que el apego traumático está dado por padres o cuidadores que se vuelven perpetradores para los niños, que no ofrecen seguridad ni protección. En este caso específico de este video que estamos viendo, este niño que se le está conformando todo el cerebro, el sistema nervioso, se está volviendo adicto. Cuando la mamá le quita el teléfono, entra en crisis de abstinencia. Esta científica de la que les hablaba antes, la doctora Lucangeli, dice que cuando un adulto o un joven entra en una adicción, puedes liberarlo de la adicción. Pero en el caso de un bebé al que se le está creando una estructura adictiva, tendrías que intervenir sobre la estructura. Y es súper complejo. Las personas de apego traumático son aquellas que, repito, se vuelven víctimas de sus padres. Pueden ser padres que a su vez tengan una adicción, un trastorno mental, que sean negligentes, que sean violentos y que vivan a sus hijos como enemigos. Existen y les puedo contar muchos casos. Hay todos los casos que quieran sobre niños que van a dar al hospital con fracturas, etc. Entonces, el apego traumático no logra la diferenciación. Se queda, porque no tiene un cuidador que lo moldee. No hay un modelo que le enseñe a diferenciarse. Entonces, estos niños, estas niñas viven en terror permanente. Aquí estaba hablando más de padres que asustan, pero también pueden ser padres, madres, victimizados. Por ejemplo, que hayan vivido mucha violencia con su pareja y que no tengan la capacidad de proteger a sus hijos. Entonces, estos niños tampoco se pueden diferenciar. Están cuidando de su mamá. Esto dice la teoría, padres asustadizos o que asustan. Y puede llevar el apego traumático a trastornos borderline o a vivir con disociaciones, etc.
Psicopatías. Psicopatías, gracias. Sí, aquí les voy a poner. Angeli se llama. Exactamente, maltrato infantil. ¿Sí? Bien, pues estos son los tipos de apego. Y todos estos tipos de apego se reflejan en el cuerpo. Es importante, a partir de lo que está enseñando Sujei, y nosotros después le vamos a proveer algunos cuadros para que todo esto que estamos hablando lo tengan sintetizado. Que el bebé, desde que nace, para construir ese vínculo de apego, que de alguna manera viene inclusive preformado como una disposición neurohormonal, ¿no? Las hormonas de vinculación. Hay como tres etapas en ese periodo del bebé hacia su madre, a partir de la separación del cuerpo de mamá. El bebé pide, llora, porque tiene un dolor, y la madre aparece en primera instancia como aquella persona que calma el dolor. Algo así como que despierta en el bebé todo lo que tiene que ver con inclusive sus neurotransmisores opiáceos. Es decir, es como un analgésico la madre del dolor del bebé. Después el bebé empieza a descubrir que al mismo tiempo que le calma el dolor del hambre, aunque él no siente hambre, siente un dolor, la teta además le da placer. Y entonces el bebé, esa experiencia que el bebé después aprende como a jugar con el pecho materno, aprende a disfrutar, ¿no? Es decir, el bebé empieza a reclamar por placer. Mamá acariciame, mamá está conmigo, mamá sosteneme, mamá jugar. Es decir, busca que la madre le dé la satisfacción del placer. Y a medida que va creciendo, esto más o menos ocurre a partir de los 8 o 9 meses, cronológicamente siempre es muy difícil establecer un corte, pero más o menos alrededor de ese tiempo, que tiene que ver con una experiencia singular que se llama angustia de separación, en la cual un testimonio exterior es ese juego que jugamos con los bebés, no está, que está, no está, que está, y el bebé se ríe y uno se pregunta de qué se rirá este juego tan pavote, ¿no? Pero para el bebé esto es como se llama técnicamente la recuperación del objeto de amor, porque hasta ese tiempo la madre se iba y era como que desaparecía. Ahora, lo que se va vuelve, lo que se va vuelve. Esto que parece una cosa tan nimia, para el bebé es un logro evolutivo muy importante. Y a partir de esta experiencia, el bebé empieza ya no a reclamar a la madre para satisfacer el dolor, opiáceos, o para satisfacer el placer, la dopamina, sino para, como persona, a mamá como alguien diferente a mí, como para establecer un vínculo, donde puede haber satisfacción del placer, donde puede haber eliminación del dolor, pero lo que me interesa es mamá, lo que me interesa es el otro. Ahora bien, en todo ese proceso, no siempre las cosas circulan correctamente, las cosas no siempre circulan por los carriles adecuados. No siempre los padres pueden ofrecer ese vínculo seguro que construye el sentimiento de seguridad, que es el cimiento del edificio de nuestra personalidad, de una manera adecuada, de una manera correcta. A veces la neurosis de los padres, o los conflictos de los padres, o la dificultad de los padres, se transforman en un dolor del bebé. De alguna manera, no lo digo con esas palabras, pero lo estaba diciendo Sujei, el amor materno, sobre todo, pero el amor de los padres, cincela el cerebro del bebé. El cerebro que tenemos es fruto del amor o el desamor. Y esas experiencias de amor y desamor hacen que nosotros sean como la base fundamental a partir de la cual se van a construir los síntomas. Y los síntomas tenemos que ver el hecho de que hay un afecto que no está expresado, es fruto de una creencia equivocada y es fruto de una defensa fallida. ¿Y de dónde viene esto? ¿Cómo se construye? Quiero que me sigan en este recorrido. Imaginen un bebé que sufre una situación adversa, que la madre no está para sostener en un vínculo de apego sano, para sostener la elaboración del trauma, para que esa herida no se convierta en algo traumatizante en su vida.
Es decir, el chico tiene un dolor, pero si la madre le procesa adecuadamente, eso para el bebé es parte de la experiencia de crecimiento. No es algo que va a quedar separado, no, escindido, ¿no? Segregado, como una cosa que después va a actuar como base para sufrimiento. Supongamos ese bebé que te pasa por esta experiencia, de que la madre no cumple con este rol de sostén, o la cuidadora no cumple con este rol de sostén. Entonces vamos a decir que se produce, estoy simplificando, una situación traumática en el bebé. Pero ¿qué cosas pasan? Y quiero planteárselo en términos del cuerpo y en términos afectivos, para que veamos, o términos psicológicos, para que veamos cómo esto se va estructurando. Cuando yo sufro una situación, o cuando era bebé y sufrí una situación traumática, pasaban dos cosas fundamentales a nivel orgánico. El cerebro, la importancia del cerebro, no es la cantidad de neuronas que tenemos millones, billones y billones de neuronas, sino las conexiones que se dan entre las neuronas. Y las experiencias de amor, y esto está científicamente comprobado, las experiencias de amor genéricamente, no estoy hablando de experiencia de amor de pareja, genéricamente, lo que hacen es aumentar las conexiones cerebrales que tenemos. Y ocurre que cuando tengo una experiencia de necesidad que se transforma en dolor y no es satisfecha, y esto deriva posteriormente por la falta de un vínculo seguro, un vínculo de apego seguro que se transforma en una situación traumática, lo que ocurre es que se desconectan conexiones que tenemos. Y esas conexiones, quiero que imaginen por un minuto, esas conexiones son como el campo perceptual que yo tengo del mundo. Vieron que ahora hay televisiones, o digamos que tenemos, yo qué sé, 1000 canales de televisión, no sé, en ruso, en chino, en japonés, que no vemos nunca, pero que están ahí como un paquete que tiene que ser ese, ¿no? Y de pronto, imaginen que tenemos 1000 canales, pero pasa un accidente que perdemos 10 canales, tenemos 990. Y después pasa otro accidente que perdemos 30 canales. Los traumas, desde el punto de vista neurofisiológico, y es solo una metáfora, lo que hacen es perdernos canales de percepción. Ustedes imaginen que el cerebro, hoy el cerebro lo pensamos de otro modo totalmente diferente como se pensaba hace décadas. El cerebro es como una gran antena de recepción que se conecta con los campos de información del universo. Y cuando yo pierdo conexiones axonales, pierdo canales de conexión. Los canales están, pero yo no puedo conectarme. Pongo 998 y no me aparece nada, porque tengo ahí una pérdida de conexiones axonales que me empobrecen mi capacidad perceptiva de afectos, de relaciones, de lo que sea. Y el sistema lo que hace, mi sistema nervioso, lo que aprende a hacer es, frente al dolor, algo que el neurofisiólogo Carl Pibran llamaba bloqueo de compuerta, es decir, establece alrededor de la huella que queda registrada en el sistema nervioso, la huella dolorosa, como una especie de barrera de protección. Hay algo que no se puede manifestar, que queda encapsulado, y por lo tanto, las situaciones traumáticas de la vida me discapacitan, teóricamente, genéricamente, de una capacidad que queda como bloqueada, queda como detenida. Entonces decimos psicológicamente que hay afectos que no logro expresar, porque expresarlos es conectarme con ese dolor, esa huella. Vamos a ver que después tenemos otros recursos. Pero la idea es entender, primariamente ahora, que el trauma produce esa desconexión axonal, pero también produce un bloqueo de un cierto afecto. Uno tiene que preguntarse, y tenemos que preguntarlo, y este es un ejercicio que debemos hacer todos, y que lo vamos a ver más adelante, preguntarnos, ¿cuáles son los afectos en los cuales yo no me puedo conectar? Nosotros estamos educados en una cultura que hay ciertos afectos que son malos, que tienen mala prensa. La gente no viene a mi consultorio y dice, Eduardo, vengo a verte porque soy envidioso o envidiosa. Nadie, ¿no? Y si te dicen, tengo envidia, pero de la buena, ¿no? Es decir, hay afectos que tienen mala prensa porque están de nuestra cultura barridos de la posibilidad de entender que todos los afectos son necesarios, todos, absolutamente todos, son necesarios, y todos cumplen un mecanismo de adaptación a distintas situaciones de la vida. Si yo, por ejemplo, voy a Abigail
Abigail, ¿no? Bandera. ¿Cómo? Bandera. Banderas. Voy y le piso el pie derecho. Y Abigail, que es un ser de luz, que hace yoga, lo que sea, me dice, acá tenés el izquierdo. Eso es una reacción enferma. Si vos me pisás, si yo te piso el pie con maldad, y vos me das un empujón, o me gritás, o me decís algo, es una reacción normal. Entonces, nosotros nos han entrenado no solamente a no expresar todos los afectos, sino algo también peor, expresarlos a medias. Nos han hecho mediocres emocionales. Al punto tal de que muchas veces, lo habrán escuchado a alguien, dice, disculpen que sea tan apasionado, que sea tan expresivo, que sea tan, ¿no? Dramático, podría sugerir. Cuando en realidad de lo que se trata es que las emociones hay que expresarlas. Las emociones están para ser sentidas, para ninguna de otra cosa. Entonces, hemos deslactosado nuestros afectos, de tal manera que afectos que no sentimos y afectos que sentimos a medias, hacen que no estemos en conexión con aquello que es la guía de nuestro proceso en la vida, el Waze de las relaciones, que son los afectos. ¿Cómo puede ser que alguien le diga, me encontré con Pedro, ¿no? ¿Qué es lo que sentís por Pedro? No sé lo que siento. ¿Cómo no sabes lo que sentís? ¿No? Uno siempre siente. El tema es que hemos puesto barreras, y esto tiene que ver con esa primera condición que he hablado, de desconexión. Nos hemos desconectado no solamente de la percepción del mundo, sino de la percepción de ciertos afectos porque nos resultan dolorosos. Y entonces, hay ciertos afectos, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la envidia, porque en la envidia hay una envidia negativa, neurótica, que es la voracidad, pero la envidia puede ser un estímulo para mejorar, puede ser un estímulo, a ver, contame, Abigail, qué es lo que haces, y en vez de decir, ay, solamente haces eso, puedo decir, enseñame. La envidia es la energía del aprendizaje, del modelaje. Por eso los chicos en la escuela, con este sistema competitivo que tenemos, muchas veces tienen problemas de aprendizaje. Pero los chicos parece que no pueden ser envidiosos. Claro que son envidiosos los chicos. Entonces, la idea es entender que uno de los efectos del trauma es generarnos bloqueo de ciertos afectos que no se expresan por el dolor que nos revive. Es decir, la memoria sabe, el cuerpo sabe. Miren esas imágenes que les mostró, esos videos que les mostró, cómo el chico se mueve todo. Es decir, el enojo no es una parte de su cuerpo, es todo su cuerpo. Así como respira con todo su cuerpo, se afecta con todo su cuerpo. El chico no tiene solo el odio, el enojo, la agresión en una parte del cuerpo, como nosotros después la vamos a empezar a situar, sino que el bebé es todo. Cuando se enoja, todo enojo. Y cuando se alegra, todo alegría. Ahora bien, la segunda cuestión que pasa con la gestión traumática es el hecho de que se afectan nuestros neurotransmisores, que son, así como decimos metafóricamente que las hormonas son el soporte material de nuestros afectos, decimos que los neurotransmisores son el soporte material de nuestras creencias. Es decir, empiezan a confundirse las creencias. Entonces, por ejemplo, viene alguien que es desconocido. Yo recuerdo a mi madre que me decía, no hables con desconocidos. ¿Cuál es el metamensaje? El metamensaje de los desconocidos pues son potencialmente peligrosos. Ahí tengo una alteración de la serotonina, en donde te pongo miedo en algo que me resulta desconocido. Es decir, se alteran nuestras maneras de leer el mundo. Entonces yo no te veo ni veo las cosas como son, sino las veo a partir de esas creencias distorsionadas que yo tengo. Entonces el trauma produce, por una parte, un bloqueo en la expresión afectiva, y por otra parte produce un sistema de creencias equivocados que lo que hacen es consolidarme en el padecer. ¿Cuántas veces hemos escuchado a las personas que nos vienen a contar una historia que les hace sufrir y pareciera que son adictos a esa historia? ¿Cuántas veces personas que tienen largos periodos de sufrimiento depresivo y empiezan a mejorar y pareciera que extrañaran la depresión? Porque se han dicho adictos a la enfermedad. Se han dicho adictos a eso. Pareciera que no pueden vivir más que siendo depresivos. Y así lo dicen, soy depresivo, soy diabético, se identifican con el padecimiento. De tal manera que cuando uno comprende que un vínculo
un vínculo está expresando los afectos y mis creencias, que yo también manifiesto, pero también está expresando en esa modalidad que tiene los afectos y las creencias equivocadas y los afectos contenidos. Esa persona que tiene un vínculo ausente evitativo o ansioso ambivalente o desorganizado, está mostrándonos qué tipo de afectos y qué tipo de creencias lo han estructurado. Y algo más, como Sujei lo dijo, eso se paga en el cuerpo. Es decir, cada una de estas estructuras vinculares, que todos tenemos, pero hay una predominancia fuerte en cada uno de nosotros en una dirección, tiene una particular tendencia a expresarse en el cuerpo en cierto tipo de patologías. Por ejemplo, es muy común que las personas ausentes evitativas, supongamos en el cuerpo, tengan alergias, entre otras cosas. Así como los ansiosos ambivalentes tengan una tendencia a las patologías endocrinológicas. Además, muchas otras, ¿no? Ah, bien, esto no es una cuestión de, como el lecho de Procusto, lo que no entra se corta, es decir, no es una cosa rígida. Todos los seres humanos tenemos una predisposición a talentos, una predisposición a enfermarnos de cierta manera, una predisposición a cierto tipo de vínculos. Pero una persona sana tiene todo esto disponible como recursos. ¿Por qué? Porque así como esa persona, digamos, ausente evitativa, tiene lo que tiene, pero también tiene una gran capacidad de poner estructura. Y así como la persona desorganizada tiene una capacidad de ser altamente discriminado cuando está bien aspectado, ¿no? Entonces, los vínculos tienen sus cositas y tienen también sus recursos. Entonces, uno siempre tiene que apuntar a desarrollar ese potencial, entendiendo que todo eso, aunque predomine, todo eso son recursos potenciales que tenemos. Los chinos tenían una idea muy interesante. Yo hace muchos años atrás estaba, no sé por qué muy bien, ni me acuerdo, pero no es por nada, ninguna convicción filosófica ni nada. Era muy joven, estaba en la universidad, fui a aprender Tai Chi. Seguramente alguien dijo algo y entonces algún profesor habló de Tai Chi y yo dije, a ver, ¿qué es esto? Entonces me conseguí un profesor de Tai Chi que era un chino, que estaba en Argentina, médico chino, ¿no? Y entonces yo le preguntaba, en algún momento le preguntaba cómo era eso de la psicosomática en China, y él me decía no entender, ¿no? Bueno, después de mucho tiempo, lo que él me quería decir es que en China, en la medicina china, no se piensa como pensamos en Occidente el cuerpo y el psiquismo separado. Y lo mismo, eso es una de las enseñanzas. La otra enseñanza, ellos tienen un concepto que lo llaman el eje sereno, la rueda de las emociones, en donde lo que tenemos que tener es todas las emociones porque son recursos de la vida, recursos adaptativos de la vida, pero en equilibrio, en balance. Equilibrio en balance. Todo esto lo vamos a ir viendo, pero nosotros les vamos a compartir un libro que no se consigue, por eso lo vamos a compartir, de un gran filósofo y muchas cosas, que se llama Mario Satz. Tiene muchísimos libros sumamente interesantes. Y tiene un libro que se llama El eje sereno, la rueda de las emociones. Y se lo vamos a compartir. Si lo consiguen para tenerlo, se los recomiendo. Pero se lo vamos a compartir. Para que despacito lo vayan leyendo. Pero la idea es esa, ¿no? Es decir, todas las emociones no son necesarias. Lo que tenemos que lograr es un equilibrio, un balance. Y lo que da balance y equilibrio a nuestros afectos son el tipo de vinculación que nosotros vamos estructurando. Esa vinculación, desde los vínculos de apego a todos los vínculos que vamos teniendo en la vida, son como el armonizador de todo ese núcleo emocional, todo ese horizonte emocional que tenemos. De tal manera que esas emociones van a ser vividas de un modo diferente según el tipo de vínculo que tengamos, y si todos tenemos un vínculo sano, quiere decir que esas emociones van a estar todas presentes en mi vida y armónicamente y complementariamente desarrollándose y funcionando. De alguna manera, cuando nosotros estamos hablando
de estas cuestiones, volvemos a la idea de que el bebé, el niño, durante mucho tiempo expresa sus afectos no con palabras, sino con su cuerpo. Miren los videos, ¿no? Esa búsqueda primaria de la madre, dónde está mamá, dónde te fuiste, ¿no? Después el enojo, después la bronca, ¿no? Hay toda una secuencia en donde el cuerpo está expresando lo que el bebé siente. A medida que vamos creciendo, nos vamos como desconectando y nos entrenan en pensar los afectos, no expresarlos. Te amo. ¿Por qué me amás? Pero no estarás confundiendo querer con amar. ¿Y no será esto que en realidad, y uno escucha cosas tan tremendas, porque en consulta, por ejemplo, lo que pasa que él ve en mí la madre que murió cuando era niña, cuando era niño. Y yo digo, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Es decir, estamos intelectualizando los afectos, y la gente se desconecta de los afectos. No hablamos, no expresamos nuestros afectos. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a desconectarnos de nuestros afectos, porque pareciera ser en este mundo moderno que sentir no es del todo correcto. El sentir es perturbador. A ver, pará, calmate. ¿Por qué tengo que calmarme? O la gente que dice, ay no, yo no quiero expresar esto así, porque ¿qué va a pensar el otro? ¿Qué va a sentir el otro? Es un problema del otro. Que vaya a hacer constelaciones, que va a hacer terapia floral, que tome lo que sea, que haga terapia, pero yo tengo que expresar las cosas bien, amorosamente, pero tengo que expresar lo que siento. ¿Cómo puedo callarme lo que siento porque el otro se va a poner mal? Llegamos a absurdos de que nos tienen que enseñar, tenemos que aprender a expresar la tristeza, el enojo, y hay talleres para esto. Lo que es algo natural se ha convertido, y en muchos de estos talleres, en lugar de ser un espacio de expresión, se convierte en un espacio de intelectualización. Entonces, recuperar los afectos es recuperar el cuerpo, porque la memoria que tenemos que afecto y cuerpo es una misma cosa. Y recuperar vínculo, porque afecto, cuerpo y vínculo, para el bebé es exactamente lo mismo. Nosotros lo empezamos a separar y así nos va. Entonces, comprender nuestro cuerpo, que es lo que vamos a hacer a lo largo de todos estos meses, relacionado con nuestras memorias ancestrales y relacionado con los vínculos, no es al fin de intelectualizar, sino poder experienciar en nosotros mismos, como una herramienta que después nos va a servir para otros, una experiencia fundamental. Que algo lo dije, pero quiero ahora repetirlo desde otro lugar para que sea como un esquema que nos puede servir. Existir es coexistir y los vínculos nos sostienen. Y cada uno de nosotros tiene un argumento que fue construyendo en esas primeras experiencias de vida, desde la concepción fundamentalmente a los 2 primeros años de vida. Pero este argumento no es un argumento de destino. Yo no estoy destinado por eso que viví a no poder modificarle. Ese argumento se puede resignificar. Se puede resignificar a través de todos estos trabajos. Y en ese argumento convergen todas nuestras memorias. Nuestra memoria personal biográfica, nuestra memoria almática, nuestra memoria colectiva, nuestra memoria ancestral, nuestra memoria genética, nuestra memoria cuántica. Convergen todas las memorias. Ese argumento tiene fallas. Hay conflictos, no problemas, conflictos. Y entonces, esos conflictos se expresan de alguna manera, la voz de lo que no tiene voz se expresa a través de síntomas en el cuerpo. Los síntomas son la voz de lo que no tiene voz. Es una manera de rememorar, una manera de recordar. Y entonces, esos son los guiones corporales. Hay otros de otro tipo, ¿no? Guiones corporales. Pero esos guiones corporales, que los tratamos de esta manera porque son bien visibles, bien palpables,
esos bienes corporales están sostenidos en afectos y vínculos. Entonces lo que vamos a tratar de desenmarañar ese argumento, cómo se transforma en cada uno de nosotros en síntoma, qué dice ese síntoma, uniendo en ese síntoma todas esas historias personales y historias ancestrales y todos esos guiones que no son propios también, a veces hay guiones familiares. De esa manera vamos a tratar de leer el cuerpo, entendiendo que en el cuerpo está grabado todo. Y de lo que se trata en esta mirada contextual que nos hablaba Sujei, ahí, en ese aquí y ahora, de lo que sentimos en ese contexto, está de alguna manera la verdad de lo que nos pasa. Y entonces aprender a leerla, porque es un texto que necesita ser interpretado. Pero para esa interpretación necesitamos tener este marco de referencia para poder ordenar de alguna manera y poder crear un espacio en donde podamos hablar de las mismas cosas cuando decimos algo. Y por eso este trabajo que estamos haciendo en este primer módulo de sentar las bases para que tengamos todo una mirada, que podamos diferir, pero que tengamos, al hablar de algo, estamos hablando de lo mismo. Porque muchas veces tenemos miradas diferentes que nos llevan a equívocos. Ahí tenemos el punto que quería agregar. Y entonces. Siempre es bueno conseguirse una compañera de seminario que aplauda lo que uno dice. Pues sí, porque me gustó. Y lo que quisiera proponer ahora es un ejercicio en el que empecemos justo con esta parte vincular. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio en parejas y ahí les acabo de poner en el chat en qué consiste el ejercicio. Es compartir, hay varias preguntas y lo importante de las preguntas, cuando contestes, es tú que escúchate, más bien, esta es la invitación, escúchate qué dices, ¿ok? Porque ahí vas a empezar a entender tu tipo de vínculo, ¿ok? Es importante contárselo a alguien, pero te pido que esta vez el ejercicio que hagas es escucharte. Y otra cosa que quería decir es que para nosotros es súper importante esta parte vincular porque sabemos que el sistema de apego es más potente que el trauma. Y por eso apostamos todo, yo apuesto todo, porque se pueda, en el mejor de los casos, reparar, rehabilitar, reconciliar un apego suficientemente seguro. Eso. Entonces, Mari, ¿tú nos avisas cuándo nos vamos? Listo, Sujei, ya. Ok, vamos a ir 15 minutitos, por favor, regúlense en el tiempo para que tengan las dos personas la posibilidad de compartir y nos vemos en unos minutos. Listo, bye. Gracias, Mari, bye. Absolutely.